Buenas noches, aquí estamos nuevamente para transmitir en directo desde Manantiales de Piedad. Estamos siguiendo esta serie de mensajes, esta serie de proverbios que estamos viendo, que estamos siguiendo una línea y un tema, todo aquello que tiene que ver con lo que rodea el nombre del nombre de Yahvé, del Elohim de Israel. Quiero mostrarles hoy Proverbios 10:27. Desde allí esta va a ser la base de lo que vamos a ver en este día. Y es la parte 2 de este proverbio. Parte 2, Proverbios 10:27, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Esta es la parte 2. En la enseñanza anterior vimos que Yahvé es el nombre personal del Elohim de Israel, del Dios de Israel, y todo lo que rodea ese poderoso nombre, ¿sí? Pero que era un nombre que tenía una revelación progresiva hasta que Jesús dijo yo soy. ¿Se acuerdan que hablamos en el video anterior, cuando él dijo yo soy en Juan 18, cuando él dijo yo soy, los que venían a buscarlo sufrieron un impacto profundo, tal impacto que cayeron a tierra, y ese impacto del yo soy es porque la revelación completa del nombre yo seré, o yo seré el que seré, el nombre Yahvé, el nombre personal del Elohim de Israel. Entonces, el proverbio que estamos usando como base es clave que podamos entender esto. Es clave, ¿por qué? Porque tener una vida plena depende de la dependencia o independencia que tengamos de Dios. Tener una vida plena, nosotros los seres humanos, para tener una vida plena, depende de la dependencia o independencia que tengamos de Dios. Veamos todo lo que rodea el nombre de Yahvé, o Jehová, como está en otras traducciones, y veamos todo lo que rodea el nombre de Yahvé, y usaré una herramienta que en homilética, para aquellos que han estudiado homilética, se la denomina enseñanza temática, es decir, que consiste en centrar toda la predicación en un tema. Es decir, hoy vamos a enseñar en esta serie el nombre Yahvé y todo lo que rodea ese nombre. En este caso, el tema central es el nombre de Dios en el libro de Proverbios y lo que Salomón transmite alrededor del nombre, con los resultados y sus consecuencias por la obediencia o desobediencia a Dios. Proverbios 10:27 es un claro ejemplo de la diferencia entre aquel que reconoce y reverencia a Dios en su vida, lo cual produce días buenos. Ahora, si ustedes vuelven a releer Proverbios 10:27, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? Aquellos que reconocen y reverencian a Dios en sus vidas, produce días buenos, pero en el sentido opuesto están los de corazón necio, que deciden voluntariamente rechazar la gracia y bondad de Dios y no les queda nada a qué aferrarse. El malvado que rechaza a Dios queda totalmente a la deriva en la vida. Quien teme a Dios se aferra a Él y vive seguro, pero quien aborrece a Dios, ¿qué le queda? No le queda nada, solo una vida de vacío y desesperanza. Esa es la gran cuestión o la gran diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme. Si ustedes observan, verán que la obediencia a Dios hace que cada día cuidemos nuestra salud y seamos prudentes al conducirnos en nuestra vida. Cuanto más entendemos
que todo lo que Dios nos dice es para que vivamos mejor. Si pudiéramos entender esto plenamente, que todo lo que Dios nos dice es para que vivamos mejor, más desearíamos obedecerle, más deseamos obedecerle. Miren esto, es progresivo. Cuanto más entendemos que todo lo que Dios nos dice es para nuestro propio bien, para nuestra vida, si más entendemos esto y cuanto más entendemos esto, más deseamos obedecer a Dios, porque sabemos que como un buen padre está siempre dispuesto a darnos lo mejor a nosotros. Y darnos lo mejor no significa que siempre nos dé lo que queremos, sino aquello que nosotros realmente necesitamos y será bueno para nosotros. Cuanto más rápido entendemos eso, cuanto más pronto entendemos eso, más dichosos seremos. Pero a los necios no les importa lo que Dios dice y andan a su antojo, ¿no? Andan a su antojo por la vida y destruyéndose ellos. Y el problema es que no es que se destruyen solamente ellos, sino destruyendo a los que lo rodean, aún a sus propias familias. El mundo, es decir, todo el que no le interesa lo que Dios dice, viven como no sé si ustedes se acuerdan, algún cantante viejo, yo no soy tan viejo, pero me acuerdo. Viven como cantaba María Marta Serralima, ¿se acuerdan? A mi manera. O cuando cantaba Frank Sinatra, My Way, a mi modo. Sin embargo, cuando entendemos que ni es a mi manera, ni es a mi modo, ni a mi antojo, ni por mis propios caminos, entonces, y solo entonces, nuestra vida cumple el propósito para el cual nos trajo al mundo. Porque no es ni a mi manera, no es ni a mi modo, sino a la manera y al modo de Dios que debemos vivir. Y cuanto mejor entendemos esto, nuestra vida cumplirá el propósito para el cual Él nos trajo al mundo. Recuerden ustedes que ningún ser humano vino al mundo sin propósito, solo que todos deben encontrar su propósito. La obediencia a Dios hará que el ser humano viva y complete sus días sobre esta tierra sin que falte un solo segundo en ella. Pero los rebeldes pueden perder la vida mucho antes del tiempo señalado. ¿Cuánta gente muere antes de tiempo? Para lograr una mayor comprensión del plan de Dios para las personas, en Proverbios, comencemos desde el principio. Vamos a ver, vamos a ir tocando todos los proverbios en que el nombre de Yahvé aparece, lo que rodea, las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Vamos a ir viéndolos. Por supuesto que nos va a llevar más de un mensaje o más de una enseñanza. Vamos a comenzar desde el principio. Hay varios proverbios que ya los tocamos, que ya los hablamos, pero simplemente para darle otro enfoque a todo esto, para poder enfocar de otra manera todo esto, yo les quiero compartir, por ejemplo, en Proverbios 1:7 encontramos el nombre de Yahvé rodeado de dos grupos de personas, los que temen a Dios y los que lo desprecian. Fíjense ustedes que el temor de Dios es el principio para vivir una vida sabia. 1:7. Cuando nosotros vamos a Proverbios 1:7, es el principio, es lo primero que tenemos que entender. Es en el primer lugar donde nosotros tenemos que estar. ¿Dónde es? En el temor de Dios. ¿Por qué? Miren esto. Miren qué maravilloso que es esto. 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. ¿Sí? Es el temor de Dios. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando ustedes miran ese proverbio, ustedes ven dos grupos de gente. Dos grupos de gente. ¿Estamos en un grupo o estamos en el otro? No hay términos medios, ¿sí? No hay términos medios. Miren ustedes. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Se trata de sabios o necios? ¿En qué grupo te encuentras? Esa sería la cuestión. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En el grupo de los sabios o en el grupo de los necios? Si temes a Dios, si temes y amas a Dios, estás en el grupo de los sabios.
Si desprecias su palabra y su nombre, estás en el grupo de los insensatos o necios. Para lograr entender más profundamente los proverbios siguientes, los proverbios que vamos a ir viendo, tenemos que asegurarnos de a qué grupo pertenecemos o queremos pertenecer. Quizás estamos perteneciendo al grupo de los necios, de los insensatos, de los que no piensan o de los que rechazan a Dios, pero de pronto se nos hace luz y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura estoy haciendo? Recuerden ustedes que la Biblia no habla de ateos, la Biblia habla de necios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no dice el ateo en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no es ateo, es necio el que dice que no hay Dios. Entonces, estamos en dos grupos de gente. O en el grupo de las personas sabias, aquellas que creen y confían en Dios, o aquellos que directamente lo rechazan y rechazan su nombre. Entonces, para lograr esto, para lograr entender más profundamente los proverbios, ¿cuáles proverbios? Todos los proverbios siguientes, todos, aunque vamos a ir tocando algunos, pero todos los proverbios siguientes. Entonces, para lograr más profundamente entender los proverbios, tenemos que asegurarnos de a qué grupo pertenecemos o queremos pertenecer. Al grupo de los que aman a Dios o al de los que lo desprecian, y eso hace la diferencia. Si tienes o quieres tener una íntima, personal y fluida comunión con Dios, debes humillarte ante Él y reconocer tu pecado. Ese es el principio de una vida sabia. Por eso, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no estás en el principio, que es el temor de Dios, nunca llegarás a la sabiduría que Dios te quiere dar, progresivamente, paulatinamente. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser sabio es ser temeroso de Dios. Dios no le da su sabiduría a alguien que no le teme. Jamás. Para el necio, la sabiduría está tan alta que no la alcanza, no llega. Sin embargo, para el humilde que reconoce a Dios en su vida, entonces a ese le alcanza la sabiduría que necesita para vivir día a día. Y para conocerle principalmente, porque lo que Dios más quiere es que nosotros le conozcamos. Esa es la gran cuestión, ¿sí? Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cómo te das cuenta vos? ¿O cómo te das cuenta cuando una persona es insensata? Cuando desprecia la sabiduría y la instrucción. Cuando vos le querés hablar de Dios o le querés enseñar algo acerca de Dios y esa persona la desprecia o la menosprecia, es un insensato. Por supuesto, debemos orar por las personas para que, por si Dios le concede el arrepentimiento para ser salvado, ¿sí? Ahora, bien, esto nos lleva a la próxima mención del nombre de Yahvé o el nombre de Dios y la diferencia entre escoger el temor de Él o rechazarlo. Vamos al capítulo 1, versos 27 al 33. Mire, 1, 27 al 33. Cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando os sobrevenga tribulación y angustia, miren, entonces me llamaréis y no responderé, me buscarán pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Yahvé, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá.
Pero el que me oiga, esto lo está diciendo Dios, ¿sí? Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor al mal. Esto nos dice Proverbios 1, 27 al 33. Esto hace la diferencia entre escoger el temor de Dios o rechazarlo. Pero seguimos adelante. Entonces, vamos entendiendo paso por paso, porque esto es como una escalera, ¿sí? Que vamos entendiendo. Si entendemos el principio, que es el Proverbio 1:7, que es el temor de Dios, vamos a poder ir entendiendo con sabiduría todos los demás proverbios. Entonces, vamos al siguiente. Pero al que busca cada día acercarse más a Dios y conocerlo, tiene asegurada una vida llena de buenos frutos y de mayores aciertos. Miren qué maravilla esto. Estos proverbios nosotros ya los fuimos dando en capítulos anteriores, solo que ahora estamos viendo el nombre de Yahvé y lo que rodea ese nombre, ese poderoso nombre, que es el nombre de nuestro Dios. Yahvé era el nombre personal del Dios de Israel. Israel lo conocía como Yahvé, para nosotros, nuestro Dios, y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesús, el cual Dios le dio un nombre por sobre todo nombre, y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿sí? Porque a Él le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, el nombre de nuestro Dios, ¿qué es? Nuestro Dios es Jesús, ¿sí? Ahora bien, entonces, al que busca cada día acercarse más a Dios y conocerlo, tiene asegurada una vida llena de buenos frutos y de mayores aciertos. Esto es necesario entender. Vamos al capítulo 2, versos 5 al 8. Entonces dice, 5 al 8. Entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Por supuesto, cuando Salomón le dice a su hijo, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y el entendimiento, alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces, y solo entonces, entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, busca en Dios la sabiduría y Él hará que vos puedas conocerlo más y más cada día. De su boca, dice, procede la ciencia y la inteligencia. Y presten atención a esto. Él atesora el acierto para los hombres rectos, es escudo al que anda en integridad. Es el que guarda las sendas de la justicia y preserva el camino de sus santos. Ya lo hemos explicado, pero volvamos a esto. Fíjense ustedes que el temor, fíjense cómo gradualmente vamos entendiendo cada uno de los proverbios. El primer proverbio nos habla precisamente del principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Al próximo proverbio nos habla de rechazar o escoger entre el temor de Dios. Al próximo proverbio estamos viendo ahora que tendremos que para el que busca cada día acercarse más a Dios y conocerlo, tiene asegurada una vida llena de buenos frutos y de mayores aciertos. ¿Qué sucede con esto? Que el que teme a Dios, el que reverencia a Dios y el que todos los días pone su vida delante de Dios, a los pies de Dios, para hacer la voluntad de Dios, cada día tendrá mayores aciertos en su vida. ¿Por qué? Porque Él es el que atesora los aciertos para los hombres, para las personas rectas. Él atesora los aciertos para las personas rectas. ¿Qué significa esto? Que cada día
en la presencia de Dios y caminando con Dios, cada día te vas a equivocar menos. ¿Y por qué te vas a equivocar menos? Precisamente porque Él atesora los aciertos para vos, para nosotros. ¿Recuerdan ustedes en Efesios 2:10, que Él dice que Él preparó de antemano buenas obras buenas, para que andemos en ellas? ¿Qué significa? Que las obras buenas son el acierto para nosotros. Entonces, que si cada día nosotros ponemos nuestra vida delante de su presencia, cada día nosotros podemos caminar en las obras buenas y cada día acertaremos mejor aquellas cosas que tenemos que acertar. Daremos en el blanco mayor número de veces, mayor cantidad de veces. Entonces, si no quieres equivocarte tantas veces en el camino, poné tu vida a los pies de Dios y Él te dará el acierto, porque Él ya lo atesoró para vos. Él ya preparó los aciertos para vos. ¿Querés que te vas a equivocar en el camino? Sí, pero no te olvides que aún tus errores son necesarios para que vos puedas ajustar tu vida a los planes de Dios. Entonces, cuanto mejor andamos, cuanto más buscamos la presencia y la voluntad de Dios, mejores y mayores aciertos y mayores frutos vamos a tener en nuestras vidas. Entonces, para nosotros es tan importante, queridos, es tan importante confiar en el único que no nos va a defraudar nunca, en nuestro Señor Jesús, en el Señor Jesús. Confiar en el Señor Jesús hace que nosotros tengamos buenos frutos en nuestra vida, pero también acertemos un mayor número de veces. Menos te vas a equivocar en la vida cuanto más buscas la voluntad de Dios. Él atesora el acierto. ¿El acierto qué es? Precisamente como el arquero cuando lanza su flecha al blanco y da en el centro. Porque precisamente pecar significa errar al blanco. No dar en el blanco. Amartía es no dar en el blanco. La palabra abón, la cual aparece también en los productos, en los cosméticos, la palabra abón significa pecado, significa dar, errar al blanco, no dar en el blanco, ¿sí? Y no dar en el blanco, ¿qué significa? Es ir siempre en contra de la voluntad de Dios o deslizarse de la voluntad de Dios. Entonces, él dice, de su boca procede la ciencia y la inteligencia, él atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo, es decir, es algo que te guarda, algo que te cuida constantemente, al que anda en integridad. Él va a guardar, va a cuidar siempre al que guarda, al que camina en integridad, al que anda en integridad. Aquella persona que está dispuesta a caminar en integridad. Esto no significa que no seamos tentados. Muchas veces somos tentados porque nuestra carne es débil, pero el ser tentado no significa que vayamos deslizándonos hacia el pecado. Significa que cuando somos tentados, confiamos en Dios, ¿sí? Y entendemos que Él nos puede rescatar de la tentación para poder caminar en integridad. Y alguien íntegro, algo íntegro, es algo que no le falta nada, que no le falta un pedazo. Eso es algo íntegro. El que guarda las sendas es el que guarda la senda de la justicia y preserva. Es decir, Él está cuidando, guardando constantemente el camino de sus santos, el camino de los suyos. Si vos hoy estás perdido, si hoy no sabes para dónde ir, si tu cabeza no sabe para dónde rumbear, pues pon tu confianza en Dios, porque Él preserva el camino de sus santos. Él va a preservar tu camino. No te olvides que en medio de la tempestad Jesús subió a la barca y guardó a los discípulos que estaban en la barca. Si vos estás en la barca, en la misma barca, en la barca donde está Jesús, no temas, porque nada te sucederá, nada acontecerá en tu vida. Continuamos con los proverbios. Miren ustedes, la persona sabia confía en Dios antes que en sí misma. Vamos al capítulo 3, versos 5 y 6. Dice,
Confía en Yahvé, o confía en Dios. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Claro que tus sendas, claro que tus caminos, claro que tu caminar un día se puede estar deslizando. Claro que tu caminar un día puede resbalarse porque andamos en este mundo por caminos resbaladizos. Pero te lo dice claramente, reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus sendas, Él va a poner tus pies en sus sendas, no en las tuyas. ¿Sí? Confía en Dios con todo tu corazón, confía en Él con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no te apoyes en tus propias muletas. Deja que Dios te guíe, que Dios ordene tus pasos. Dios va a darte las cosas que necesitas en su tiempo, no en el tuyo. Recuerda eso, porque eso te va a ayudar muchísimo a no meter tantas veces la pata. ¿Sí? Él atesora el acierto para los hombres rectos. Pero cuando vamos al 3, 5 y 6, te dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas y te dará los aciertos. ¿Ven cómo se conecta uno con otro? Maravilloso esto. La persona sabia teme a Dios y se aparta del mal. Capítulo 3, versos 7 y 8. Miren. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos la serie de El perezoso dice que su opinión o que él se cree más sabio que muchos que le hablan con acierto? ¿Por qué? Simplemente porque la persona necia es sabia en su propia opinión. Pero aquí la recomendación es, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Yahvé y apártate del mal. Porque será medicina a tu ombligo o será medicina a tu cuerpo y tuétano a tus huesos. Es decir, tus huesos no se van a secar. ¿Ven ustedes? Entonces, la persona sabia teme a Dios y se aparta del mal. También vamos a otro proverbio. La persona sabia pone todos sus bienes en manos de Dios porque reconoce que fue Él quien se los dio. Capítulo 3, versos 9 y 10. Miren esto porque es importantísimo para todos nosotros, que podemos tener poco o mucho. Podemos tener algo de los bienes. Podemos tener algo. Podemos tener mucho o poco, pero sea poco o sea mucho, el lugar más seguro donde debemos poner nuestras cosas es en las manos de Dios. ¿Por qué? Mire, honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de tus frutos, de todos tus frutos. Miren ustedes, les dije 9 y 10, y tus graneros se henchirán, es decir, se pondrán anchos de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ven ustedes esto? Qué importante que es aprender a que todo lo que nosotros tenemos vino de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos simples mayordomos y administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto a nuestro cuidado. La mejor forma de honrar a Dios es, primero, poniendo todas las cosas en manos de Dios y diciéndole, Señor, todo lo que yo tengo no es mío, es tuyo, vos me lo has prestado. Recuerden ustedes que en el libro de Mateo, capítulo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todo lo demás os serán añadido, o todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros tenemos en este mundo, tenemos en esta tierra, son añadiduras. Son cosas que Dios nos va añadiendo para que nosotros podamos vivir sobre esta tierra. No son bendiciones, son añadiduras. Si nosotros logramos comprender eso, que estas añadiduras solo Dios pudo habernoslas dado,
Entonces vamos a honrar primeramente a Dios poniendo nuestras cosas en sus manos, pero también dando cuando es necesario, ser generoso cuando es necesario. Honra a Dios grandemente. Cuando el Espíritu Santo te guía para dar o para hacer algo, pues hazlo, porque cuando el Espíritu Santo te guía es porque va a ser la forma de honrar a Dios, no cuando los predicadores de la prosperidad, cuando todos aquellos te exigen los diezmos, te exigen las ofrendas. No, Señor, eso no es honrar a Dios. ¿Saben cuándo es honrar a Dios? Es que honrar a Dios es cuando escuchás la voz del Espíritu Santo diciéndote dónde está la necesidad, dónde debes ayudar, y si es necesario aportar para el lugar donde vos te estés congregando, si es necesario, ofrendar en ese lugar, sí, pero jamás dejes que te manipulen, jamás dejes que te pongan un control, jamás dejen que controlen tus bienes. ¿Por qué? Porque todos los predicadores de la prosperidad lo que hacen es manipular a las personas para que las personas lleven su dinero. Entonces, de esa forma dicen que es honrar a Dios. Eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Qué hacen hoy con la cuarentena? ¿Qué hacen hoy con la cuarentena? Que no pueden recaudar fondos. ¿Saben qué están haciendo? Exigiendo los diezmos y las ofrendas que las manden a las cuentas que ellos mismos les están dando. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué se metieron en tanta cuenta? Porque ahora tienen que obligar al pueblo a que ofrende. Pues Dios nunca dijo eso. Dios nunca quiso eso para el pueblo. Dios dice que Dios hace un llamado. Honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tenemos que recordar que cuando esto estaba escrito, cuando esto se escribió hace casi 2800 años atrás, la gente, Israel, los terratenientes, las personas que tenían dinero, que tenían campo, tenían que llevar sus diezmos a los graneros que había alrededor del templo que estaba en Jerusalén, y ese dinero no era dinero, perdón, no tenían que llevar dinero, tenían que llevar semillas, tenían que llevar animales, tenían que llevar cosas para comer del fruto de la tierra. La 10ª parte del fruto de la tierra tenían que llevarlo a esos graneros. Entonces siempre iba a haber comida para aquellos que iban a buscar, que eran pobres, huérfanos y viudas y extranjeros. Entonces aquellos que no tenían para comer podían ir al templo a buscar de aquellos que los ricos o los terratenientes habían llevado y habían puesto en el templo. ¿Por qué? Entonces cuando dice honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de tus frutos, lo que está diciendo es lo que dice el profeta Malaquías: traed tus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué? ¿Alimento para qué? Para las viudas, los huérfanos y los extranjeros que no tenían comida o que no tenían trabajo. Entonces, la repartición de los bienes era equitativo. Porque Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener, así que siempre va a haber que ayudar a algún pobre. Entonces lo que está diciendo es, honra grandemente a Yahvé con tus bienes, tenés bienes, traelos a mi casa. Eso es lo que está diciendo Dios, en otras palabras, por boca de Salomón. Si tenés bienes, traelos a mi casa, que mis graneros estén llenos. De esa forma estarás honrando grandemente mi nombre, estarás honrando grandemente allí donde yo he puesto mi nombre, en el templo en Jerusalén, en ese templo que en el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Dice, ¿por qué? Porque si vos honrás grandemente con tus bienes a Yahvé, tus graneros, los tuyos y los míos, se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa esto? Esto era algo todo esto era algo físico.
era algo material. Pero cuando nosotros vamos al nuevo pacto, cuando nosotros vamos a lo espiritual, lo que está hablando precisamente es que si vos tenés bienes, honra a Dios con tus bienes, primero poniéndolos en sus manos, dándote cuenta, entendiendo que ninguna de las cosas que vos tenés son tuyas, sino que Dios te las prestó, y vos tenés que ser mayordomo y administrador de las cosas que Dios te ha dado. Si podés comprender eso, entonces en primer lugar, para honrar a Dios es ponerlas en sus manos. Cuando vos las pones en sus manos, Dios te va a decir a dónde o a quién tenés que compartir o con quién tenés que compartir. Por ahí no tenés nada para compartir, pero tenés tiempo, tenés un poquito de tiempo. Entonces alguien necesita ayuda y vas y le das una mano. Esa es la forma de honrar a Dios. No como dicen los predicadores de la prosperidad que te dicen traigan sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y honren a Dios. Porque esa no es la forma de honrar a Dios. Honrar a Dios es hacer como Dios quiere que vos hagas. Eso es honrar a Dios. El Espíritu Santo te dice cómo tenés que hacer, dónde tenés que ayudar. Quizás te estás reuniendo en algún salón, en alguna casa, en alguna iglesia o donde sea, y el Espíritu Santo te dice que lleves ese dinero, que lleves una ofrenda silenciosa, una ofrenda a ese lugar, y vos estarás honrándolo. ¿Por qué? No por el lugar, no por el apoyo a ese lugar, sino porque Dios te dijo que tenías que apoyar ese lugar. Es importante saber que honrar a Dios, que la mejor forma de honrar a Dios es obedeciéndole. Esa es la mejor forma de honrar a Dios. A partir de allí, entendiendo eso, entonces después nosotros podemos entender si tenés que ofrendar en un lugar donde te congregás, si tenés que quizás llevar un paquete de arroz, un paquete de fideo, porque hay alguien en necesidad, porque en el lugar donde vos te estás congregando hay una multitud de gente y de pronto observás que hay alguien que está allí, pero no tiene ni para comer. Entonces vos silenciosamente vas al supermercado, haces una compra y le llevas a esa persona. Entonces, la persona, ¿a quién le agradece? Le agradece a Dios por tu vida. Te agradece a vos, sí, pero le agradece a Dios por tu vida. Eso es honrar a Dios con tus bienes. Tus bienes no son tuyos. Tus bienes te los prestó Dios mientras camines sobre esta tierra. Tus bienes son para honrar a Dios, no para satisfacerte a vos mismo. Lo cual no está mal, pero el problema está en cuando somos egoístas. Por eso Dios estableció reglas, estableció leyes para que fuera equitativo. ¿Bien? Entonces ahí podemos observar ahora. Honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esta es la garantía, que habrá abundancia espiritual para vos, aparte de la abundancia material. No serás rico, no tendrás todo lo que querés, pero vas a amar lo que tenés. No tendrás todo lo que querés, pero vas a tener lo que necesitas. Dice, y tus graneros se henchirán de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, o rebosarán de vino, o rebosarán de jugo de uva, ¿sí? Miren ustedes. Ahora, ahí vimos el 3, 9 y 10. Vamos al 3, 11 y 12. 3, 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. Esto es una maravilla poder entenderlo. Es maravilloso poder entender esto. Porque Dios nos ama. Por tanto, Dios nos disciplina. Y nos disciplina para corregirnos. Un padre cuando disciplina o una madre cuando disciplina a sus hijos es para corrección, es para que sean el día de mañana mejores personas. Observen el desacato que está viviendo la sociedad hoy de personas indisciplinadas,
padres que no disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no los disciplinan? Porque son amigos. No somos amigos de nuestros hijos, somos padres. Y los padres aman a sus hijos y los corrigen. Y para corregirlos muchas veces hay que disciplinarlos. Hay que aprender, hay que disciplinar a los hijos. Dios hace eso con nosotros. ¿Quieren ustedes ser personas indisciplinadas? ¿Personas desacatadas? ¿Queremos una sociedad así? ¿Queremos una sociedad de gente insolente, corruptos? Pues no. Entre su pueblo, entre los hijos, a sus hijos, Dios siempre nos va a corregir, siempre nos va a disciplinar. Y el castigo de Dios muchas veces es duro. Muchas veces la disciplina es dura. ¿Por qué es dura? Porque nosotros somos cabezaduras. Porque somos unos cabezones que a veces no entendemos que tenemos que ser corregidos. Y cuando Dios corrige, nos duele. Claro que nos va a doler. Es cierto que nos va a doler. Pero es necesario que Dios nos corrija. Fíjense ustedes. Entonces, la persona sabia acepta la corrección de Dios. Aunque le duela y aunque a veces llore, acepta que Dios está corrigiendo su vida, está corrigiendo su caminar. Entonces dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, no menosprecies el castigo de Dios. Ahora quiero entender esto, el castigo aquí tiene que ver con disciplina. El mundo va a ser castigado por su maldad. El mundo va a ser castigado con juicio por la maldad. Pero a los hijos, a sus hijos, Dios los va a disciplinar. El castigo que Dios tiene con nosotros y para con nosotros es un castigo para disciplina y para corregir nuestro camino. Entonces, la recomendación que hace Salomón en Proverbios es, hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé. No lo tengas por menosprecio. Ni te fatigues de su corrección. No te canses de su corrección. ¿Por qué? Porque su corrección va a ser buena para nosotros. Va a traer aire fresco para nosotros. Recuerden ustedes que después de la disciplina y somos corregidos, y después de corregidos somos disciplinados, y para que nosotros tengamos o seamos disciplinados en nuestras vidas, tenemos que ser disciplinados para ser disciplinados, para ser personas disciplinadas. Dice, porque Yahvé al que ama disciplina, es decir, lo pone en su lugar, lo coloca en su caminar, lo coloca en su camino. Esa es la idea. ¿Por qué? Como el Padre al Hijo en quien se complace. Queridos, miren, una de las peores cosas que nos puede pasar como padres es creernos que somos amigos de nuestros hijos. Cuando somos amigos de nuestros hijos, ¿qué hacen los amigos? Ven a su amigo y si no es un buen amigo, no le dice nada cuando el amigo está equivocándose. Pero un buen amigo le va a decir, no vayas por ahí porque eso está mal. ¿Está bien? Entonces, el Padre dice, como el Padre al Hijo en quien se complace. Yo me complazco con mis hijos. Amo a mis hijos. Amo a mis hijos. Y porque los amo y me complazco con ellos, así como el Padre se complació en el Hijo y corrigió su camino y lo guió por su caminar hasta la cruz. Recuerden ustedes que en la noche en que Él era entregado, Él fue a orar y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque el Hijo sabía que la voluntad del Padre era ir a la cruz. Entonces Él, en su humanidad, dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hizo Dios? Corrigió su camino, encaminó a Jesús y lo encaminó hacia la cruz. No era el lugar que Jesús quería estar, pero Jesús acató la orden y fue hacia la cruz, al lugar donde el Padre quería estar, donde el Padre quería que estuviera. ¿Ven? Dios corrige. A veces no nos gusta a nosotros la disciplina de Dios, pero sin embargo, la disciplina de Dios hace que nosotros corrijamos nuestro camino, que tengamos una visión más clara de Él. Hoy podemos ver, hoy yo
25 años después de haber conocido a Jesús, tengo una visión más clara. Voy ajustando mi vida a la visión porque me corrigió. Muchas veces me corrigió, muchas veces fue duro, muchas veces caí de rodillas delante de Él, postrado, llorando, porque no entendía lo que me estaba pasando, pero sin embargo entendí que era la disciplina de Dios. Si logras entender la disciplina de Dios, serás corregido, y cuando seas corregido caminarás en sus caminos y no tendrás problemas de entender lo que Dios quiere decirte. Cuanto más se ajuste tu visión a Él, mejor vas a entenderlo. Y cuanto más lo entiendas, más lo vas a amar. Y cuanto más ames a Dios, mejor vas a caminar con Él y en obediencia. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cuál es la recomendación de Salomón? Hijo mío, no menosprecies el castigo de Dios o el castigo de Yahvé, ¿sí? Ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. ¿Qué tiempo estás pasando hoy? ¿Qué tiempo estás pasando? ¿Un tiempo difícil? ¿Un tiempo complicado? ¿Saben qué? Los cristianos indisciplinados no hacen caso ni siquiera a la cuarentena. No hacen caso a lo que las autoridades están diciendo. Y las autoridades han sido puestas por Dios. Tenemos que entender esto. Las autoridades han sido puestas por Dios. Nos guste o no nos guste. Estén haciendo las cosas mal o no estén haciendo las cosas mal. Si entendemos que las autoridades las puso Dios, vamos a acatar las órdenes. Quizás tengamos que salir, quizás tengamos que hacer algo de fuerza mayor. Pero entendamos que como cristianos debemos acatar órdenes, porque las primeras órdenes vienen del cielo. Si entendemos que cuarentena o aislamiento es bíblico, entonces vamos a hacer lo que las autoridades terrenales dicen, porque condice con lo que la autoridad celestial dice. Cuarentena, aislamiento, eso debe suceder. No te preocupes, nada te va a faltar. Y si te falta algo, Dios está corrigiendo tu camino. Dios está ajustando tu caminar. Dios te está llamando a un tiempo más profundo de conocimiento de Dios. Por eso no menosprecies la disciplina. Porque Dios te ama. Dios te ama. Pues tienes que repetírtelo. Dios me ama. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Dios te ama y va a corregir tu caminar. Necesita corregir tu caminar. Tu caminar no ha sido el correcto. Tu caminar no ha sido bueno. Pues entonces necesita corregir tu caminar. Por eso dice, porque Yahvé al que ama disciplina. ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque lo odia? No, porque lo ama. Lo ama. Lo ama como el padre al hijo en quien se complace. Recuerden ustedes, si nosotros amamos a nuestros hijos, no los dejamos a la deriva, los corregimos, les llamamos la atención, los amamos, los abrazamos, los mimamos, pero cuando hay que corregirlos, ¿por qué? Porque los amamos. Y no queremos que sean destruidos por necios, por insolentes. No, Señor, no queremos eso. Pero eso es lo que el Padre hace con nosotros, que no seamos hijos insolentes, hijos necios, hijos insensatos, que llevaremos el mal sobre nuestra vida por insolentes. Seguimos al próximo Proverbios y ya quiero ir terminando. Miren. Solo las personas sabias creen y aceptan que Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Capítulo 3, versos 19 y 20. Capítulo 3, versos 19 y 20. Mire. Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Con inteligencia estableció los cielos. Con conocimiento fueron separadas las aguas. Y las nubes destilan el rocío. Damas y caballeros, solo un necio puede decir que no hay Dios. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Sí? Solo un necio puede decir que no hay Dios. Solo un necio dice no creo en Dios. Puede no creer hoy en Dios,
pero se va a tener que encontrar con Él mañana. En su muerte, el día de su muerte, tendrá que encontrarse cara a cara con Él. Puede que no crea en el infierno, pero va a creer cuando esté adentro del infierno y no haya creído en las palabras de los que venimos diciendo: si no te arrepientes, si no confiesas tu pecado, al infierno es donde vas a ir, no porque Dios quiera, sino porque es el lugar que has escogido ir por tus propias decisiones. Solo un necio puede decir que no hay un creador. Solo un necio puede decir que venimos del mono. Solo un necio puede decir que salimos de los peces. Solo un necio, por más estudioso que sea, cuando niega a Dios, es un necio. Siempre les digo, hay una gran diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Una persona puede ser el mejor de los astrónomos, como lo era este hombre Steve Hawkins, que era un astrónomo y que estudió toda la vida en su silla de rueda y cada día estaba más deteriorado, pero nunca confesó que la creación o que hay un Dios creador, ¿sí? Siempre fue un evolucionista y se murió negando a Dios. Él no era ateo, era un necio porque negó a Dios. Negó a Dios hasta el último día, y ¿qué hizo? Se fue al infierno. ¿Por qué? Porque negó a Dios, al único que lo podía salvar. Si alzando los ojos al cielo y mirando la creación y mirando las estrellas, los astros, mirando el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo esto habla de la gloria de Dios, todo esto transmite, describe la gloria de Dios. La gloria de Dios está escrita en los cielos. La gloria de Dios está alineada en los cielos. Los primeros que no tenían Biblia, los primeros antidiluvianos que no tenían Biblia, se guiaban por lo que las estrellas, por lo que Dios le mostró a través de las estrellas. A Abraham le dijo: sal afuera de tu tienda y mira las estrellas. Y mientras Abraham miró las estrellas y miraba las estrellas, creyó a Dios porque las estrellas, las líneas que hay entre las estrellas, le indicaron la gloria de Dios, le mostraron la gloria de Dios. Miren, esto no estaba en el libreto, pero miren ustedes, Salmo 19. Los cielos, Salmo 19, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queridos, es imposible que un astrónomo que revisa constantemente las estrellas, que mira constantemente los signos del zodíaco, porque ¿sabían ustedes que el zodíaco o los signos o los escalones del zodíaco están escritos aquí en la Biblia? ¿Sabían ustedes, sí, que se llaman los Mazarot, sí, los signos del zodíaco? Si conocen todo eso, ¿cómo es que pueden negar al Dios que creó todas esas cosas? Un día, dice el verso 2, un día, a otro día, vierte profecía. ¿Sí? Es como un día volcándole profecía al otro, y mientras los días van pasando, se van cumpliendo las profecías. Y una noche, a otra noche, revela sabiduría, donde no hay lenguaje ni idioma, ¿sí? La voz de ellos no es para ser oídas. ¿Por qué no es para ser oída? Su línea salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo a la carrera de un extremo de los cielos en su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. ¿Ven ustedes? El Dios creador, los cielos describen la gloria de Dios. Cada cosa está alineada y cada cosa tiene con precisión, se mueve con precisión, porque si uno de los planetas o el Sol mismo se acercara apenas un poco a la Tierra,
no quedaría vida sobre la tierra. Sin embargo, cada cosa está alineada, cada planeta, cada estrella. Dice la Biblia que cada estrella Dios la conoce por su nombre. Si Dios conoce las estrellas por su nombre, y cada estrella tiene su nombre, cada planeta tiene su nombre, y saben que muchas de las estrellas tienen nombres, o prácticamente todas las estrellas tienen nombres que en su origen son hebreos, nombres hebreos, ¿sí? ¿Quién le puso el nombre a las estrellas? Dios le puso el nombre a las estrellas. Lo que hicieron los astrónomos simplemente fue descubrir algo que Dios ya hizo, ¿sí? Entonces solo un necio puede decir no hay Dios. 19 y 20. Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Con inteligencia estableció los cielos. Con conocimiento fueron separadas las aguas y las nubes destilan el rocío. ¿Quieren ver esto? ¿Dónde está? En el principio, en Génesis 1. En Génesis 1 está la descripción de todo esto que Dios hizo aquí. Porque en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? En principio creó Yahvé, Elohim, en principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. ¿Sí? Luego vino una gran catástrofe después de eso, después en algún momento hablaremos de eso. Pero Dios creó los cielos y la tierra. Quiero llegar hasta aquí y tengo mucho más para mostrarles y mucho más para hablarles. Pero solo una persona sabia acepta estas cosas en su vida. No solo las acepta, sino las ama, las recibe, las abraza, las acoge. Solo una persona sabia jamás negará al Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En la próxima seguiremos como base Proverbios 10:27, porque es importantísimo que podamos entender Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 dice claramente para todos nosotros: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. ¿Ven? Esta hace la diferencia entre el que teme a Dios tendrá días abundantes, pero los malvados, los malos, los necios, los insensatos, sus días serán acortados. Entonces, ¿querés tener una vida abundante? ¿Querés tener una vida plena? ¿Querés tener una vida de dicha, una vida dichosa? No todos los días son felices, pero sí todos los días son dichosos para aquel que cree en Dios. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber escuchado. Y realmente que sus vidas se llenen de gozo, se llenen de paz. Dios te proveerá. Dios va a proveerte todo lo que necesitas. Confía simplemente en Él. Confía en Él en este tiempo. Dios nos ha sacado de los salones, de las congregaciones grandes. Nos ha sacado y nos ha llevado al desierto. Nos ha llevado para hablarnos al corazón, para hablarnos a nosotros mismos. Dios simplemente me está permitiendo transmitir sus verdades, transmitir esto. Pero Dios los quiere para Él, los ama para Él, los quiere abrazar, los quiere cuidar. Por favor, dejen que Dios los abrace, que Dios los cuide y no se expongan, no se expongan indebidamente o no se expongan desacatadamente, sino cumplan órdenes. Dios hará que pase este tiempo. Dios hará que pasemos al otro lado y Dios nos va a acompañar. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Gracias por haber estado allí y por haberme acompañado.